Qué bueno, qué bueno. Vamos a continuar con nuestra serie de una carta sobre el gozo. Y el pasaje de hoy tiene una porción que la verdad está muy bonita y cuando lleguemos usted va a notar por qué. Pero el título de nuestro mensaje de hoy es La luz de los siervos de Dios. Y la semana pasada estuvimos hablando sobre cómo el apóstol Pablo nos presenta el ejemplo de humildad de nuestro Señor Jesús, todo lo que implicó que Él se encarnara, todo lo que Él dejó, de lo que Él se despojó para salvarnos, cómo Él se sometió a obediencia hasta entregar su vida en la cruz. Y después de esto, después de que Pablo toca este tema, él nos empieza a mostrar algunos rasgos que deben de manifestarse, que deben de estar presentes en todos los hijos de Dios, y después nos va a ilustrar a través de dos colaboradores suyos el corazón que tiene un verdadero siervo del Señor. Y acompáñenme a Filipenses capítulo 2, versículo 12, por favor. Filipenses capítulo 2, versículo 12, dice: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y aquí es donde Pablo comienza a mostrar, a señalar algunas características que debe de tener todo verdadero creyente, y lo hace a través de una particularidad muy, muy buena que tenía la iglesia de Filipo. Y encontramos que Pablo menciona que ellos eran obedientes a los mandamientos del Señor, independientemente de que una autoridad como él, como Pablo, les estuviese vigilando directamente o no. ¿Qué nos muestra esto? Bueno, que los miembros de la iglesia de Filipo tenían un corazón genuino que no estaba buscando agradar al hombre, sino agradar a Dios. Y esto es una de las cosas más claras que evidencian si una persona ha nacido de nuevo o no, si una persona es un verdadero creyente o no. La verdad, la conducta que uno manifiesta en el culto no es exactamente el mejor indicador, porque en el culto muchas personas buscan aparentar. En el culto, en la iglesia, en cualquier reunión de la iglesia, vamos a encontrar que hay muchas personas que van a buscar aparentar piedad, buena conducta, pero pues tienen que hacerlo nada más durante aproximadamente 2 horas, que es lo que dura uno de nuestros cultos de principio a fin. Y eso es pues relativamente fácil de realizar, ¿no? Controlarse en un ambiente pues cerrado, en el que hay muchas personas, en el que uno no tiene que interactuar mucho, es relativamente sencillo. Y sostener una plática al final de la reunión
es relativa, y sin explotar o sin manifestar lo que verdaderamente uno es relativamente sencillo, porque póngase a pensar cuánto duran sus pláticas con los hermanos aquí. 10 minutos, tal vez 15, pero no más. Y pues ahí uno, ¿qué tanto se puede comunicar uno en 15 minutos? ¿O qué tanto puede descubrir uno en 15 minutos? Pero aparte, pues aquí está el pastor, están los diáconos, están los ancianos, están pues las personas con las que queremos quedar bien, que tengan una buena imagen de nosotros. Entonces, por eso mencionamos que aquí en una reunión de cualquier tipo, incluso en las que tenemos luego de convivencia, cuando traemos comida y así, no son buenos indicadores de cómo estamos y quiénes somos verdaderamente. Pregúntele a los que viven con él. Ahí es en donde se va a notar cómo está la persona. ¿Por qué? Porque allí no hay una autoridad física revisando. Ahí es en donde se manifiesta verdaderamente quién es uno. Y bueno, nadie es perfecto incluso en su casa, ¿no? Yo no lo soy. Pregúntenle a mis papás o a mi hermano. No soy perfecto, ¿no? Pero buscamos, ¿no? Nos esforzamos por obedecer al Señor, independientemente de quién nos esté checando, quién nos esté revisando. Es evidente la conducta de un verdadero creyente cuando está a solas, cuando no está en medio de sus círculos donde puede ser revisado. No es que yo me quiera vanagloriar ni nada así, pero sobre todo la segunda vez, porque en la primera ocasión que tuve la oportunidad de salir del país solo, sin mis papás, iba con un amigo muy cercano, entonces pues de todos modos hay una cierta presión, pero por cuestión de mi trabajo en una ocasión tuve que ir a hacer un curso a Austria, y totalmente solo, y allí es donde uno sabe que esta es una prueba real, porque pues ¿quién me iba a checar allá? Nadie me conoce allí. Iba a estar entre puro muchacho universitario. Uno en esas condiciones puede hacer lo que quiere, la verdad, porque las noticias de ninguna manera iban a llegar aquí. Lo que mis papás sabían que estaba pasando era lo que yo les decía. No había manera en la que ellos corroboraran que yo no me estaba desvelando, oyendo un bar o haciendo maldad y media. Pero es en esas situaciones donde uno de verdad saca lo que es, donde no hay presión. Y Pablo lo que reconoce, presión externa, es que los filipenses tenían esta característica. Los filipenses eran los de la iglesia de Filipo, eran una iglesia con un corazón genuino que no necesitaba de Pablo o de alguno de sus colaboradores estando allí para comportarse de acuerdo a los mandamientos del Señor. Eran creyentes genuinos. ¿Y por qué uno es así? ¿Por qué los filipenses eran así? Bueno, porque ellos sabían que los ojos de Dios lo ven todo, en todo momento. Y no lo hacen por ese temor de el Señor me está vigilando, sino porque le quieren agradar a Él. Ellos querían ser agradables ante los ojos del Señor. Hay una parte del versículo 12, la parte que dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, que quisiera que la analicemos con más detenimiento y cuidado, porque
esta frase ha sido utilizada para sostener que la salvación se obtiene a través de hacer buenas obras y por tener una buena conducta. La mayoría de los que sostienen esto generalmente, que la salvación se obtiene por obras, difícilmente le van a presentar algún versículo bíblico, pero hay quienes sí lo hacen, y entre esos está Filipenses capítulo 2, versículo 2, esta porción final del versículo 12, que dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. El versículo en ningún momento está hablando sobre la obtención de la salvación. Y esto es evidente por el contexto de la carta. Si recordamos, Pablo no ha tocado el tema de la obtención de la salvación en los versículos anteriores, tampoco lo va a hacer en los versículos posteriores. Y el mensaje general de la Biblia es muy claro en relación a la imposibilidad que tiene el ser humano de obtener la salvación por sus buenas obras. El Salmo 49, versículos 7 y 8 dice: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Más adelante, en el mismo Antiguo Testamento, en Isaías 64:6, vemos al profeta señalar: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Ante Dios, nuestras buenas obras no son más que inmundicia, de acuerdo a lo que señala este pasaje. Y el mismo apóstol Pablo, en otra carta, no en esta carta a los Filipenses, sino en su carta a los Efesios, claramente señaló que la salvación no se obtiene a través de las buenas obras, sino únicamente por la fe. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Versículo 9: no por obras, para que nadie se gloríe. Es sumamente clara la frase del versículo 8, no por obras, es categórico. Las obras están totalmente excluidas en el proceso de obtención de salvación, es únicamente por fe. Bien. Pablo tampoco está mencionando en Filipenses capítulo 2, versículo 12, que corremos el riesgo de perder nuestra salvación. La salvación es un regalo otorgado por Dios, y Él no lo da y no lo quita continuamente, lo da en una única ocasión. Aquel que sinceramente entrega su vida al Señor, pide perdón por sus pecados y cree que Él en su sacrificio es el medio para salvarle, recibe permanentemente el regalo de la salvación. ¿Se puede portar mal un creyente? Sí, un creyente genuino se puede portar mal, sí. Y algo va a suceder, Dios va a aplicar corrección.
ese es el operar, porque cuando uno nace de nuevo, uno se convierte en hijo de Dios, uno pasa a formar parte de la familia de Dios y uno jamás deja esa familia. ¿Y qué es lo que hace el padre de familia cuando su hijo no entiende y se comporta mal? Lo corrige. Bueno, eso es lo que señala la Escritura, lo corrige. Si no hay corrección, eso es un indicador de que muy probablemente no es hijo, porque el padre que ama a su hijo lo corrige. Entonces, ¿el Padre Celestial nos amará como sus hijos? Sí. Entonces va a aplicar corrección. Hay ocasiones en las que los hijos de Dios podemos ser muy tercos, y a pesar de que Dios envía la corrección, no entendemos y seguimos, y a veces Dios debe de tomar y toma medidas muy drásticas, como el caso de Sansón. Sansón era un siervo de Dios, sí, amaba a Dios, sí, pero no corregía sus errores. ¿Y qué tuvo que hacer el Señor? Permitió que le quitaran los ojos y lo llevaran a prisión, y al final de cuentas Sansón muere de una manera heroica, pero trágica, y más joven de lo que debió de haber muerto muy probablemente. No era un anciano cuando estuvo en el templo de los filisteos, pero Dios lo permitió. ¿Por qué? Porque ya Sansón había manifestado que no entendía. Dalila no era su primer desliz con mujeres extranjeras, ya había tenido 3. Y si no había entendido con el de Gaza, porque cuando fue con la prostituta de Gaza, fíjese lo mal que estaba Sansón, ¿no? Fue con una prostituta en Gaza, y los soldados de la ciudad se dan cuenta de que Sansón está allí y buscan matarlo. ¿Quién lo salva? Dios. Fue la última oportunidad que él le dio para corregir su camino. Era una llamada de atención, o sea, no crea que lo de Gaza fue algo menor. Era la última llamada de atención que le iba a dar Dios para que se corrigiese. Estuvo así de perder la vida. ¿No entendió? Entonces Dios ocupó tomar medidas extremas, porque el caso de Sansón era extremo. No se vaya a los extremos, entienda, porque Dios sí toma medidas extremas para corregir a sus hijos cuando no entendemos. Pero, pues Sansón, ¿en dónde lo encontramos en el Nuevo Testamento? ¿Se acuerdan? En Hebreos 11, y Hebreos 11 es una lista de los héroes de la fe. Entonces, no perdió su salvación, perdió la vida, pero la vida terrenal, pero la salvación no. La Escritura entonces es clara en esto. Y mire, la salvación nosotros no la pudimos obtener a través de nuestros méritos, fue un regalo dado por Dios. ¿Quién se encarga de proteger este regalo en nosotros? Dios mismo. Por eso en ocasiones toma este tipo de medidas como la de Sansón. No es el único personaje bíblico, pero no me puedo detener, que tuvo situaciones como esta. Le puedo comentar otro rápido. Salomón murió más joven que su padre, sin haber sufrido todas las penas que su padre, porque David tuvo una vida difícil, su juventud se la pasó huyendo. Cuando fue rey, fue un rey guerrero, él estuvo en batalla por años. Su hijo lo intentó matar, entre sus hijos también se mataron, se hicieron daño. Y al final de sus días también estaba en una situación en la que sus hijos ya se estaban peleando el reino. ¿Y qué es lo que
lo que encontramos, él muere como a los 72 años. ¿Sabe a los cuántos años murió Salomón? Como a los 60. Estaba más joven que su padre. Nunca vio la guerra, él nunca salió a pelear. ¿Pero por qué se fue más joven? Bueno, porque no se comportó como su padre. Entonces, Dios sí toma estas medidas para corregir a sus hijos. Entonces, mejor no le busque por ahí. Entonces, no se está refiriendo ni a la obtención de la salvación ni a la pérdida de la salvación este pasaje. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿De qué nos está hablando Pablo? Bueno, Pablo nos está hablando sobre el trabajo que nosotros debemos de hacer para dar el fruto propio de la salvación, porque la salvación debe de dar un fruto. Nuestra salvación debe de dar un fruto que se manifieste. ¿En qué? En nuestra conducta diaria. La salvación que nosotros hemos recibido se debe de expresar a través del carácter y de la conducta diaria. ¿Por cuánto tiempo? Hasta el fin de nuestros días. Mire, la Escritura señala que nosotros estamos pasando por un proceso de perfeccionamiento. Y este concepto de la vida del creyente en constante crecimiento no es propio del Nuevo Testamento, no inició en el Nuevo Testamento, está desde el Antiguo Testamento, en Proverbios. Acompáñeme si quiere a Proverbios capítulo 4, versículo 18. Proverbios 4, versículo 18 dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Qué implica esto? Bueno, que la vida del justo, del creyente, va en constante crecimiento hasta que, como el sol, llega a su cenit. El Antiguo Testamento nos empieza a enseñar este principio. ¿El sol se detiene en algún punto del día? No. Avanza desde que sale hasta que se pone. Aquí no está hablando de una puesta, sino que, ¿cuándo es el día perfecto? Cuando el sol ha llegado a su punto más alto. Ahí es cuando se acaba nuestro proceso. ¿Cuándo se acaba ese proceso? Cuando morimos, o si viene el Señor antes, pues ahí se acaba el proceso. Pero el Nuevo Testamento nos va a hablar un poco más sobre este proceso en nuestras vidas, en el que debemos de estar avanzando y creciendo en nuestra vida espiritual constantemente. Acompáñame a Primera de Pedro, en capítulo 1, versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Pedro nos describe
¿qué es lo que debemos de hacer? Debemos de estar constantemente añadiéndole a nuestra vida cristiana. Iniciamos con la fe, todos iniciamos nuestra vida cristiana a través de la fe. A la fe debemos de agregarle virtud. ¿La virtud a qué refiere? Refiere a una vida que se ajusta a los principios morales de Dios. Y a la virtud debemos de añadirle conocimiento. ¿Conocimiento de quién? De nuestro Señor. Porque si queremos saber cómo comportarnos, cómo agradarle, pues es únicamente a través de las Escrituras. Constantemente debemos de estar consultando las Escrituras. Al conocimiento debemos de añadirle dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y luego a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Y esto no es una etapa nada más, o sea, esto debemos de andarlo haciendo constantemente. Pero aquellos que lo hacen tienen una gran bendición. Ahorita vamos a ver cuál es esa bendición. Otra cosa importante que encontramos en el versículo 12 es que el apóstol Pablo nos señala que debemos de ocuparnos por dar este fruto de nuestra salvación con temor y con temblor. Estas palabras no refieren a un miedo que se siente por el castigo. Dios no desea que sus hijos se comporten como Él señala por miedo al castigo. ¿Por qué? Porque cuando se obra por miedo al castigo, no hay amor. Quien obra por miedo al castigo, lo que está manifestando es que no tiene amor dentro de sí. Lo que Dios espera de nosotros es que le temamos, pero ese temor refiere a un respeto reverente, a el respeto que Él se merece. ¿Qué tipo de respeto se merece Dios de nosotros? El mayor que podamos dar. ¿Por qué? Porque Él es Dios omnipotente. Hay veces que uno se pregunta, ¿por qué Dios no fulmina a ciertas personas instantáneamente cuando le faltan al respeto? Hay mucha gente que es irreverente en usar el nombre de Dios, que lo utiliza a veces hasta para chistes, o que lo utiliza para amenazar. Lamentablemente hay algunos líderes espirituales que llegan a usar el nombre de Dios para amenazar. Dios es más paciente que nosotros, pero cuando uno entiende quién es Dios, uno dice, bueno, ¿cómo se atreven a usar su nombre de esta manera, a referirse de Dios de esta manera, a unir su nombre con ciertas palabras? Él es Dios altísimo, creador de todo lo que vemos, y se merece el mayor de nuestro respeto. Recuerda la visión del trono de Dios en donde están los querubines. Las alas cubren sus rostros, ¿por qué creen? Por respeto. Es una manifestación del respeto que tienen hacia la gloria de Dios. No que no lo puedan ver, obviamente lo pueden ver, ellos son seres espirituales, pero el que utilicen dos de sus alas para cubrir sus ojos es por respeto a la gloria de Dios. Si ellos, que ciertamente son seres más poderosos y más gloriosos que nosotros, tienen ese respeto hacia Dios, ¿no deberíamos también nosotros de tenerlo? Dios quiere que le
obedezcamos y que trabajemos por dar este fruto de nuestra salvación, como una manifestación de nuestro amor hacia Él y de nuestra reverencia hacia Él. Bien, el versículo 13 nos habla de una verdad, y es que Dios es el que hace la obra en nosotros, poniendo el querer y el hacer. Pero vamos rápido al versículo 14, ahí en Filipenses capítulo 2. El versículo 14 dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Este versículo está ligado con los versículos anteriores, y este versículo debe de entenderse como una instrucción relativa a la voluntad de Dios para nuestras vidas. El Señor quiere que nosotros aceptemos su voluntad para nuestras vidas sin murmuraciones y contiendas. Aquí no se está refiriendo a que no se ponga a chismear. Eso no lo haga, eso viene en otros pasajes, pero este pasaje no se refiere a esto. Esto se refiere a murmurar en contra de la voluntad de Dios para nuestras vidas y a contender, es decir, entrar en conflicto, en choque o en rebeldía con la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dios nos está señalando que debemos de abstenernos de ambos, debemos de aceptar su voluntad para nuestra vida de buena gana y de buena manera, por varias razones. Mire, nadie sabe mejor qué es lo que nos conviene que Dios. A veces nosotros creemos que ciertas cosas nos convienen, pero no. A veces nosotros creemos que sabemos qué cosas nos van a hacer bien, pero la verdad es que no lo sabemos tanto como Dios. Mire, nuestra mente, en comparación a la mente de Dios, para que lo podamos entender, es como la diferencia entre la mente de un adulto maduro y la de un niño de 3 años. ¿El niño de 3 años sabe lo que le conviene? No. Póngale una botella de cloro abierta. Bueno, el cloro no, pero de Fabuloso, que tiene colores brillantes. ¿Qué va a hacer? Va a buscar darle un trago y cree que le va a hacer bien. Cree que va a ser bueno para él, pero el adulto que sabe que no le va a hacer de ninguna manera bien. Y el niño puede llorar si le quita la botella de Fabuloso, ¿qué va a hacer? Seguro que, bueno, depende de cómo es el niño, ¿no? Pero como somos nosotros, o sea, la verdad es que nosotros somos niños delante de Dios que hacemos mucho berrinche. ¿Y qué es lo más probable que hace un niño que hace berrinche? Se pone a llorar, a hacer un espectáculo. ¿Le convenía? No. A veces nosotros estamos en esa situación, queremos algo que no nos conviene y Dios no nos lo da. Nos da agua si tenemos sed. ¿Esa nos hace bien? Sí. ¿Nos quita la sed? También. ¿Nos va a llevar al hospital? No. Pero a veces es lo que no nos queremos tomar. Y mira, hay una cosa bien curiosa en cuanto a la voluntad del Señor. Si somos hijos de Dios, Él no va a quitar el dedo del renglón. Él nos puede señalar, ¿sabes qué? Quiero que hagas esto. Uno le puede decir que no. Y las consecuencias, uno puede decir, yo quiero hacer esto, y uno se va a hacer esto. Y bueno, lo que sucede generalmente es que cuando tomamos esa actitud, nos estamos metiendo en el barco de Jonás
Y el barco de Jonás es un barco en el que no quiere estar, porque cuando empieza a adentrarse en las aguas viene la tormenta y lo tienen que echar a uno en medio de la tormenta, y luego viene el pez, y luego el pez nos vomita en las costas, en la dirección hacia donde debemos de ir. ¿Por qué? Porque cuando estamos ya allí, después de que nos vomitaron, Dios vuelve al mismo renglón. Quiero que hagas esto. Por eso aquí el Señor nos dice que hagamos todo lo que es referente a su voluntad, sin murmuraciones ni contiendas. Si Dios lo está mandando a algún lugar, vaya. Si Dios quiere que haga algo, hágalo. No se complique su vida. Bien, vamos al versículo 15. En Filipenses 2. Después de que nos dice esto, de que hagamos su voluntad, sin murmuraciones ni contiendas, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y aquí es donde hay una cosa bien padre, en este versículo. Cuando nosotros hacemos todo lo que ha estado señalando Pablo, que son características propias del creyente, cuando el creyente busca dar el fruto de la salvación y está en este constante proceso de crecer en su vida cristiana, en su vida de fe, cuando el creyente de buena gana acepta la voluntad del Señor, que es una característica que va a tener todo verdadero creyente, que no quiere pasar por el barco de Jonás, porque si usted quiere, Dios lo va a dejar, pero si no quiere pasar por ahí, de buena gana va a aceptar la voluntad del Señor. Y nos dejamos guiar y ayudar por el Espíritu Santo, que es el que nos da tanto el querer como el hacer. Vamos a ser una luz en medio de esta generación maligna y perversa. Y mire, aquí es donde está una cosa que a mí me gustó mucho. Esta expresión de resplandecéis como luminares en el mundo, en otras versiones se tradujo como resplandecéis como estrellas en el universo. Y se me hace una alegoría muy, muy bonita, porque mire, en el universo hay una profunda oscuridad que es rota por la luz de las estrellas. Y la luz de las estrellas siempre ha sido una alegría para la humanidad. No es lo mismo, jamás es lo mismo estar en una noche oscura que estar en una noche con estrellas. Es un mundo de diferencia. Lo triste es que a veces no somos observadores para notar este tipo de cosas, pero como morelianos, aquí los que vivimos en Morelia, tenemos la oportunidad, porque usted difícilmente va a conocer el cielo del verano, porque en el verano casi todas las noches están nubladas o parcialmente nubladas, o este año creo que esta es la racha más larga que hemos tenido sin que nos llueva. Llevamos una semana en la que no ha caído ninguna lluvia sustancial, pero ¿cómo fueron los últimos 2 meses y medio? Lluvia todos los días, muchas lluvias en la noche. Si usted volteaba a ver el cielo, iba a ver la silueta de las nubes reflejando algo de la luz de
de la ciudad, pero estar en una noche así perdido, le aseguro que es desanimante, pero es un mundo de diferencia cuando puede ver las estrellas. Las estrellas hasta sirven para orientar. Hay estrellas que nos sirven para saber dónde está el norte, para saber dónde está el este, el oeste. La noche, honestamente, es mucho más bonita cuando hay estrellas. Tomes el tiempo para ver la creación de Dios, de verdad, porque cuando hacemos eso también entendemos más cosas de la Escritura, porque sabe que Dios presume su creación también en la Escritura. Entonces no desperdicie la oportunidad de poderla ver. Y así es como Dios nos ve cuando manifestamos estas características, como estas estrellas que alumbran en el cielo nocturno y que rompen la profunda oscuridad del universo. Se me hace una expresión muy bonita de Dios en cuanto a nosotros, porque nos ha escogido para hacer su luz en esta tierra, y desde el ámbito espiritual la humanidad está sumergida en esta profunda oscuridad del universo. Sí, está sumergida en esta profunda oscuridad del universo, pero ¿sabe qué? Dios nos ha dejado aquí para que brillemos con su luz, siendo como estas estrellas. Entonces, vea la bendición que trae el ser obediente a Dios, el servir a Dios, el aceptar su voluntad. Vamos al versículo 16. Dice Filipenses 2:16: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Aquí el apóstol Pablo, en el inicio del versículo 23, nos menciona un requisito más que ocupamos para poder ser como la luz de las estrellas en medio de esta generación, y es que nos aferremos a las Escrituras, porque mire, la única luz que verdaderamente resplandece en esta tierra es la luz de la palabra de Dios. Y nosotros somos portadores de la palabra de Dios. No crea que usted tiene luz propia. Usted es un recipiente de la luz del Evangelio. Usted es un recipiente de la palabra de Dios. Entonces, mientras más conozca usted de la palabra, más va a resplandecer también. Mire, una de las estrellas que desde mucho tiempo atrás se utilizó para guiar a los marineros y a cualquier persona que estuviera medio perdido en la noche, es la estrella del norte. La estrella del norte no varía su posición, siempre está señalando hacia el norte, y le ha salvado la vida a muchos marineros que se perdieron en las aguas desconocidas. Siempre fue una guía básica poder ubicar a la estrella del norte. Las estrellas, como le digo, dan dirección. Nosotros también tenemos esa función como estrellas de Dios, dar dirección. ¿Y cómo vamos a dar dirección? Con la palabra de Dios. Si usted quiere darle dirección a los demás, la única forma en la que lo puede hacer de manera efectiva, de acuerdo a la voluntad de Dios, es si sabe de la palabra de Dios. Si no, va a dar consejos humanos,
Y hay algunos que tienen cierta sabiduría, pero hay unos que son muy malos. La sabiduría humana no es buena, honestamente. La sabiduría humana no resuelve los problemas. La sabiduría de Dios sí. Entonces, por eso el apóstol Pablo nos sigue hablando de esto, que es importante que nos aferremos y tomemos de la palabra de Dios si es que queremos bendecir a otros con dirección también. Y aquí en este versículo 16, Pablo nuevamente toma en el 17 y 18, hace mención de la posibilidad que sigue existiendo. Esta es una porción de una situación personal por la que está pasando Pablo. Pablo vuelve a mencionar que está totalmente consciente de que su vida sigue en peligro. Ya lo hemos platicado en otras ocasiones. Si él comparece ante César, siempre existe la posibilidad de que se le condene a la pena de muerte. Pero lo que es bien especial es que, porque bueno, cuando él dice ser derramado en libación sobre sacrificio y servicio de vuestra fe, en el versículo 17, eso refiere a la posibilidad de su muerte. Pero lo que es bien interesante y bien especial en estos versículos es que inmediatamente después de que él habla de que existe esta posibilidad, que dice que él está gozoso y que se alegra con ellos, Pablo no estaba ante esta situación desfavorable, porque estar en arresto domiciliario le aseguro que no le agrada a nadie. Uno dice, si es mejor que la cárcel, sí es mejor. En su caso es mejor porque los calabozos eran lugares horribles, pero tampoco es una situación cómoda, tampoco es una situación que uno diga, quiero que me toque otro mes de arresto domiciliario. Aparte, es una realidad que se debe de presentar ante el tribunal de César. ¿Le ha tocado comparecer a juicio en alguna ocasión? Si es en un asunto personal, siempre va a haber un cierto nerviosismo. En este tiempo todavía más, y en la situación de Pablo todavía más. ¿Por qué? Porque su vida estaba de por medio. Pero a pesar de todo esto, no lo vemos afligido, no lo vemos llorando. ¿Qué le dice a los filipenses? Estoy gozoso y me alegro con ustedes. Y esa es la actitud que el Señor quiere que nosotros tengamos. Vamos al versículo 19, porque aquí Pablo nos va a empezar a hablar de sus colaboradores. Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, porque a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. En el versículo 19, antes de empezar a hablar sobre Timoteo, Pablo nos deja ver otra situación personal suya. Y mire, es importante porque pues uno conoce más sobre el carácter de Pablo, pero aquí no vamos a conocer tanto sobre su carácter, sino de una condición de las personas que están en liderazgo.
Pablo quiere mandar a Timoteo, no permanentemente, Timoteo va a regresar y Pablo está esperando escuchar ¿qué? Buenas noticias. Y esas buenas noticias que producto van a traer en Pablo ánimo, le van a dar buen ánimo. ¿Y qué nos enseña esto? Mire, a la gente que está en el liderazgo nos gusta oír cuando Dios hace algo por usted. Nos anima, la verdad, venga y cuéntenos, es útil para nosotros, es útil porque, y cuéntelo también con los hermanos, porque a todo mundo debe de animarle ver a Dios obrando activamente en la vida de los creyentes. Es algo que edifica. Y Pablo, cuando escuchaba buenas noticias de las iglesias, ¿qué le pasaba? Se animaba, le daba gozo, le daba alegría. Y después Pablo va a empezar a hablar sobre Timoteo y sobre el proyecto que tiene, el plan que tiene de enviarles a Timoteo, pues para consolarles, para pues poner en orden algunas cosas. Y hay una cosa muy particular que se destaca de Timoteo, de la descripción que hace Pablo sobre Timoteo, y es una característica de todo verdadero siervo del Señor, y esta característica es que él tiene un interés sincero por los filipenses, en este caso particular. Todo verdadero creyente tiene un interés sincero por las ovejas del Señor, no son del pastor, son las ovejas del Señor que ha puesto a su cuidado. ¿Y qué es esto de un interés sincero? Es un interés que no tiene finalidades ocultas, que no espera nada a cambio. Es un interés cuya única motivación es el bien y el dar. No está buscando recibir, está buscando dar. ¿Y qué es lo que iba a buscar dar Timoteo? Pues palabras de edificación y de crecimiento para la iglesia y para la salvación de muchos. Y Pablo contrasta a Timoteo con los falsos maestros. Los falsos maestros tienen como característica que buscan lo suyo, buscan beneficiarse a sí mismos, están interesados en su bienestar, en su comodidad y no en la obra de Jesús. Para Pablo y colaboradores suyos como Timoteo, la prioridad era hacer la obra de Jesús, y si tenían que dormir en el campo, dormían en el campo. Si tenían que trabajar y predicar simultáneamente, trabajaban y predicaban simultáneamente. Si se tenían que desplazar, se desplazaban. Si tenían que estar en incomodidad, estaban en incomodidad. No siempre les tocaba estar así, porque como hemos visto en el estudio de los domingos que da mi papá de la segunda carta a los Corintios, había hermanos que daban ofrendas para que se sostuviera Pablo, y había ocasiones en las que pues eso le alcanzaba para no tener que trabajar en hacer tiendas. Ese era el oficio de Pablo, y en más de una ocasión tuvo que entrarle a ese oficio para sostenerse, pero en ocasiones no, las ofrendas le alcanzaban para concentrarse únicamente en la predicación. Pero si había que aguantar alguna intemperie o algo de incomodidad, con todo gusto lo hacían y no esperaban algo a cambio de los miembros de la iglesia. De hecho,
no vemos a Pablo levantando ofrendas misioneras para sí mismo. Esas llegaban, Dios las enviaba, él no manipulaba, él no buscaba su comodidad. Lo que él buscaba era servir al Señor y sabía que el Señor se iba a encargar del resto. Su confianza estaba puesta en el que el Señor iba a encargarse de su sostén. Pero los falsos maestros no son así. Ellos buscan lo suyo, usan el nombre del Señor y la palabra del Señor para alcanzar sus metas y sus propósitos. Hay quienes han usado el cristianismo como un trampolín hacia la fama. Y mire, son de las cosas que a mí me ha tocado ver unos casos muy, muy lamentables en la música de Estados Unidos. Hay un grupo que yo escuchaba cuando era adolescente y ellos empezaron llamándose a sí mismos como una banda cristiana. No le voy a decir quién es porque prefiero que no escuche esa música, pero los apoyó un grupo cristiano bien conocido, se conocían como un grupo cristiano serio, y les fue bien en su primer álbum, y en el segundo pues estaba padre, pero las letras ya sonaban extrañas, en el tercero todavía más extrañas, y llega un punto en el que les hacen una entrevista porque pues en Estados Unidos también se empezaron a preguntar, y bueno, ¿qué onda con este grupo? ¿Son cristianos o no? Y ellos deciden dar una conferencia al respecto y dicen, la verdad es que somos católicos y pues aprovechamos la oportunidad, o sea, era un buen trampolín esta banda este grupo de cristianos que nos estaban apoyando, y lo utilizamos, y pues ya no vamos a hacer nada cristiano, nada de letras cristianas, puras letras seculares. Hay mucha gente que opera así, que utiliza los recursos cristianos para la palabra de Dios y las cosas del Señor para proyectarse a la fama. Entonces, esto es en cuanto a la música, ¿no? Pero en el púlpito ha habido muchas personas así. Ha habido predicadores que de repente dicen, ¿saben qué? Yo ya me voy a dedicar mejor a la política. ¿Por qué? Porque utilizaron el cristianismo también como un trampolín. O me voy a dedicar a hacer prácticas motivacionales. Uno inmediatamente empieza a ver cómo empiezan a progresar, porque empiezan a decir, ya no vamos a utilizar estos términos dentro de la predicación para abrirlo a más personas, para que más personas se sientan a gusto con el mensaje. Y después empiezan a decir, ya no le vamos a llamar predicación, le vamos a llamar conferencia. Es una diferencia sustancial. Mire, yo soy profesor de universidad, yo he dado conferencias, son cosas muy distintas a lo que se hace aquí en la predicación, hasta en la estructura son distintas, son diferentes. Y claro que es distinto cuando te dicen, oye, te invito a una conferencia, te invito a una predicación, pero ahí estamos engañando a las personas, porque pues la predicación es exposición de la palabra de Dios. Conferencia, pues uno puede abordar cualquier tema en una conferencia. He dado hasta conferencias de contenido cristiano cuando fueron los 500 años de la Reforma Protestante, en donde trabajo me dieron oportunidad de dar un ciclo de conferencias respecto a eso, pero ahí sí uno se tiene que contener, o sea, ahí sí se aplican los principios de, bueno, no vamos a profundizar tanto en esto. ¿Por qué? Porque es ante un foro universitario y es una situación completamente distinta. En la predicación, no.
Pero uno ve esa progresión, empiezan a decir, ya no vamos a utilizar esta terminología, vamos a llamarle ahora conferencia. ¿Y en qué se termina después? En pláticas motivacionales, para que uno se sienta bien con uno mismo. Mire, hay coaches que son más buenos, la verdad, que algunos de los predicadores que terminan convirtiéndose en pues oradores motivacionales. Entonces, esta es una de las características. No los vamos a leer ahorita, los versículos 25 y 30. Allí Pablo habla sobre Epafrodito. Epafrodito era un miembro de la iglesia de Filipo, que la iglesia manda a Roma para que vean cómo está Pablo y cómo le puede ayudar, cuál es su situación, y pues le llevan también probablemente una ofrenda, algo para bendecirle. Y resulta que Epafrodito, cuando está ahí con Pablo, se enferma, y para que vean que todos estamos expuestos a las enfermedades. Epafrodito se enferma, y se enferma con algo que parecía mortal. Y llega la noticia a la iglesia de Filipo, y Pablo nos menciona que la iglesia se contristó porque pues sentían que no iban a volver a ver jamás a Epafrodito, pero Dios permite que sane. ¿Y qué cree que es lo que busca hacer Epafrodito inmediatamente que está sano y que se entera de la condición emocional que tenía la iglesia de Filipo? Dice, en el momento en el que yo esté sano, yo me regreso, porque quiero que ellos pues estén tranquilos. Y le dice a Pablo, pues, menciónales ahí, ¿no? Que ya estoy bien. ¿Qué nos muestra esto? Bueno, que Epafrodito también era una persona que anteponía el bienestar de la iglesia antes que su propio bienestar. Anteponía el crecimiento y la bendición de los hermanos antes que su comodidad. Probablemente no estaba al 100, pero ya estaba con la capacidad de viajar, y yo me regreso, voy a servir más. Entonces, estas son las cosas que Dios quiere trabajar en nosotros. Dios quiere que seamos sus estrellas en medio de esta oscuridad, y que imitemos a los verdaderos siervos del Señor, porque tanto Timoteo como Epafrodito eran verdaderos siervos del Señor y lo manifestaban con sus actos, lo manifestaban con su vida, no únicamente de palabra, con su vida lo hacían. Y eso es lo que Dios espera de todos sus hijos. Vamos a orar. Bendito Padre, ayúdanos a dar este fruto, ayúdanos a ir creciendo de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a avanzar en nuestra vida cristiana hasta darte este fruto que tú deseas y buscas de nosotros. Un fruto agradable, un fruto que te trae regocijo y que tú describes de esta manera tan hermosa, diciéndonos que es como la luz de las estrellas en el universo. Esa luz que trae dirección, que trae esperanza, que trae alegría. Tú quieres usarnos así. Tú quieres usarnos para llevar dirección a los perdidos, porque conocemos el camino de la salvación. Una luz que trae dirección en los problemas entre nuestros mismos hermanos, porque conocemos la voluntad expresada en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a desarrollar eso y un carácter de un verdadero siervo tuyo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.